¿Mm? ¿De acuerdo? Ok. Quisiera saber cómo andan con los problemas. Sí, eso, cómo andan con los problemas. ¿Qué problemas tienen? En 2 semanas tienen el parcial, ¿no tienen preguntas? ¿Entrarían ejercicios y teoría? Sí. Ok. A ver qué me dices, Jesús. No me anda el micrófono, profe. ¿Podría mostrar la solución del ejercicio? Por otra vez subió el campus, lo de las hojas y ejemplo de la clase pasada. Sí, estuve subiendo cosas al campus. Ustedes son Escobar. Sí. Problemas tipo con ayuda, fotos de clase. Sí, lo subí. Ujú, sí, lo subí. A ver, ¿quién era? Perdón, ¿no? Jesús. La resolución de los problemas que estuvimos viendo era la aplicación directa de la fórmula que estuvimos viendo en la clase de teoría. ¿Querés que repase la clase de teoría? ¿Que te muestre el resumen de las fórmulas?
porque es aplicación directa de esas fórmulas. ¿Sí? Contéstame. ¿Sí? ¿No? De mi parte sí, profe. Yo soy coach. Coach. Bueno, está bien. A ver. Gracias, profe. ¿Ven lo que ven ahí, lo que yo estoy mostrando ahora? Ah, no, no ven nada porque todavía no compartí. Esperen. Esperen que no compartí. Sí, bueno. Y es la última, porque ya hace... ¿Cuánto hace que tengo con esto? Compartir. 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 Ahí está. Ahí. Bien. Entonces decimos, tenemos los modos de transferencia de calor que son conducción, ¿sí? Escriban, por favor, en sus hojas. Convección y radiación. Esos son los tres modos de transferencia de calor. El modo de transferencia de calor por conducción es volumétrico. ¿Qué quiere decir? Que atraviesa un volumen, ¿sí? Una materia, un espesor, atraviesa el flujo de calor un volumen, ¿sí? Tanto el de radiación como el de convección son superficiales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, vamos a suponer este ejemplo, esta es una pared, ¿sí? Acá tenemos una temperatura superficial, acá tenemos otra temperatura superficial, ¿sí? Esta la vamos a llamar T1 y esta la vamos a llamar T2. Y por otro lado le digo que T1 es mucho menor que T2. ¿Sí? Entonces, si T1 es mucho menor que T2, ¿para dónde ustedes creen que va a fluir el calor? Porque al haber una diferencia de temperatura, ¿sí? Se produce una transferencia de calor desde donde hay más energía o calor a donde hay menos energía o calor. Entonces, ¿cómo sugieren ustedes que va a fluir el calor? ¿En esta dirección, que la voy a llamar Q1, o en esta dirección, que la voy a llamar Q2? A ver, voy a dejar el chat abierto, así Jesús también puede contestar. Dime, Araya, ¿Q1 o Q2? ¿No puedes escribir, Araya? Q2, muy bien, Q2, porque acá tenemos más energía que de este lado. Entonces va a transferir hacia acá. En el caso, esto, la única manera, según lo que le estuve diciendo acá, la manera de transferir es a través de esta superficie, ¿sí? Que es una superficie plana y va a atravesar. ¿Y cómo va a atravesar? Va a atravesar más o menos según la conductividad de ese material. Entonces, si tenemos K, que es conductividad, es la facilidad con que deja pasar o no el flujo de calor. Si la conductividad es muy alta, quiere decir que va a pasar mucho calor. Si la conductividad es baja, o sea, tiene números bajitos, quiere decir que se va a transformar en un aislante. ¿Un aislante de qué? Un aislante del flujo de calor, porque estamos hablando de flujo de calor. Bien, entonces, ya con esto podemos saber que los aislantes tienen conductividad baja. ¿De qué orden? Y de 0,2 para abajo. ¿En qué unidades?
en watt sobre metros grados Kelvin. Esas son las unidades de la conductividad de un material. Entonces, yo les estoy diciendo que la conductividad es si fluye o no fluye el flujo de calor. Entonces, la inversa de la conductividad, la expresión inversa de la conductividad es la resistencia. O sea que ustedes saben que un aislante ofrece resistencia. O sea que si la conductividad es baja, la resistencia es alta y la resistencia de los aislantes es alta. Bien, hasta ahí no hay mayores complejidades. ¿La conductividad es una propiedad del material? Sí, es una propiedad del material. Tenemos tablas de conductividades de distintos tipos de materiales. ¿La conductividad es constante? No, no es constante. Depende del rango de temperaturas. Depende del rango de temperaturas en el que está trabajando. No es lo mismo que trabaje a temperatura ambiente, póngale 20, 30 grados, que a una temperatura de un proceso que sea de, no sé, 200, 300 grados, 200, 250 grados de temperatura, grados centígrados. Entonces vamos a tener que buscar una tabla de la conductividad de ese material en esa temperatura. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces ya hablé de lo que es la resistencia. La resistencia es la resistencia que le ofrece el material al flujo de calor. La resistencia por conducción para paredes planas se llama, se calcula, espesor sobre la conductividad por el área. Esta fórmula ténganla anotada y consérvenla. ¿Qué es L? L es espesor, K es la conductividad y A es el área de la pared que está atravesando. No es lo mismo cuando el flujo atraviesa una superficie cilíndrica. ¿Sí? Vamos a suponer un tubo que tenemos vapor acá. Entonces el flujo de calor va a hacer esto. Quiere salir. La resistencia, en el caso de una tubería, es igual al logaritmo natural del radio más grande sobre el radio más chico. Este es el más grande y este es el más chico, ¿sí? El del interior, sobre 2 por pi por k por L. 2 pi conductividad por L. Así se calcula la resistencia de una tubería porque tiene paredes cilíndricas. ¿Qué más? Lo que vimos la clase pasada, creo, ¿sí? O si no, ustedes me corrigen, fue el tema de... no, todavía no. Eso sería conducción. Necesitamos una diferencia de temperatura para que se produzca un flujo de calor, donde va desde mayor temperatura al de menor temperatura. Y ese flujo de calor va a ser frenado o no por la resistencia. ¿Cómo se calcula el flujo de calor? Como la variación de temperatura sobre la resistencia. La variación de temperatura dividida la resistencia. Esta es la transferencia de calor por conducción. Esta resistencia puede ser esta, cuando se trata de paredes planas,
o puede ser esta cuando se trata de tuberías. ¿Siempre va a ser una resistencia? No, va a depender de la cantidad de materiales que haya. Si es un material, como en este caso, tenemos una sola conductividad, una sola resistencia asociada a esta conductividad. Si tenemos una tubería de un solo material, va a tener una sola resistencia asociada a la conductividad de este material. Si tenemos más de una, por ejemplo, en el caso de una pared normal de una casa, Profe, disculpe, la última fórmula que dio es de transferencia de calor por de convección. conducción, todavía no Ahí está. salimos de conducción. Listo, gracias. En el caso de que tengamos varias paredes paralelas, acá voy a tener un K1, acá voy a tener un K2, acá voy a tener un K3 y acá voy a tener un K4. Y voy a tener una resistencia asociada a cada una de estas paredes. Entonces voy a tener un R1, un R2, un R3 y un R4. Y entonces, ¿cómo va a ser el flujo de calor? La diferencia de temperatura va a ser la misma entre esta y esta. La de adentro, yo considero que esto es adentro, esto lo deciden ustedes, que es adentro y que es afuera, a menos que se lo digan. La de la izquierda, si quieren, y la de la derecha. Todo el rango de que agarre todos los materiales. Esto, delta, es variación de temperatura. ¿Sí? Significa, si esta la llamamos T1 y esta la llamo T5, T5, va a ser T5 menos T1, la variación de temperatura. ¿Y qué resistencia pongo acá? Ya les dije que voy a tener 4 resistencias, entonces va a ser R1 más R2 más R3 más R4. Es igual a la sumatoria de las resistencias, de todas las resistencias que haya en paralelo. Un caso que puede existir, pero no es tan común, es que la pared sea así. Y acá tengo una conductividad y acá tengo otra conductividad. En ese caso estaría en paralelo, no en serie. Es poco común, pero acá se utilizaría la misma forma que usan para resistencias en paralelo en electricidad. Bien, ¿qué otra cosa más? Lo mismo pasa en tuberías. Tenemos la tubería, que esto es un acero, una tubería de acero, pero generalmente las tuberías uno quiere que no pierda calor, por ejemplo. Entonces le agrega un aislante, este es un aislante, o sea que va a ser un material que tiene una conductividad bastante bajita. ¿Para qué? Para que la resistencia sea bien alta, porque yo no quiero perder tanto calor. Acá tengo vapor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago acá para calcular la resistencia? Y tendré un R1 y tendré un R2. Un R1 que corresponde a este y un R2 que corresponde a este. Esta vamos a llamarlo K1 y este lo llamo K2. Entonces, ¿cómo será? El logaritmo natural, entonces voy a tener que darle nombres. Este es R1, este es R2 y este es R3. Entonces voy a calcular R1, que está entre R2 y R1. R2 sobre R1, perdón, esto no es así, ahí. R2 dividido R1. Ajá. Sobre 2 por pi por K1 por L. Y L es la longitud del tubo. Y R2 va a ser el logaritmo natural de R3 sobre R2. O sea, R3, R grande es la resistencia y R chica es el radio. R3 sobre R2 sobre 2pi por K2 por la misma longitud.
Bien, eso es cuando lo que a mí me interesa es saber el flujo de calor. Entonces planteo la ecuación. Q es igual a delta T sobre la sumatoria de las resistencias. Entonces ahí calculo Q. Si yo necesito saber Q, ¿qué necesito saber? Y mínimamente tengo que saber la temperatura que tengo acá adentro y necesito saber la temperatura que tengo acá afuera. ¿Sí? Necesito saber, porque si no, ¿qué pongo acá? Necesito saber los radios y necesito saber las conductividades, ¿sí? Y la longitud del tubo. Si no sé la longitud del tubo, digo, bueno, L es igual a 1 metro. Entonces, ese flujo va a ser por metro de longitud de la tubería. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. ¿Cuál es otra cosa importante podría ser importante saber de acá? Y algo que podría ser importante, ya sea en el caso de paredes o como en el caso de acá, es saber el espesor del aislante que necesito. Sabemos que los aislantes son caros, entonces no va a ser lo mismo ponerle, no sé, 5 milímetros de espesor que haber hecho mal la cuenta y le pongamos 25 milímetros de espesor. No es lo mismo, ¿sí? Alguien se va a quejar. Entonces, hay que tener bien en cuenta qué espesor es el óptimo. ¿Qué espesor es el óptimo? No solamente en cuanto a flujo de calor, sino también en cuanto a economía, ¿sí? Lo que vamos a gastar. Y también se tiene que saber si ese espesor, qué condiciones tiene que cumplir, ¿sí? Ese espesor va a ser el que hace que yo no pierda un determinado Q. Un Q que le vamos a llamar un Q de referencia. Yo no quiero perder más que esto. Entonces, ahí, en esta fórmula, esto pasaría a ser dato. Y en el caso de las tuberías, no es tan fácil, porque yo no puedo despejar de acá el radio. Es complicadísimo. En realidad no es complicadísimo, no se puede directamente. ¿Sí? Porque está dentro del logaritmo y quedaría una función exponencial. Entonces lo que se hace es, se hacen cálculos reiterativos. Entonces, yo digo que Q es igual a la diferencia de temperatura dividido R1 más R2, siendo R1 y R2 las resistencias del tubo y del aislante. R1 no cambia. R1 va a ser constante porque no cambiamos de tubo. Entonces R1 es un valor determinado, lo calculamos. Logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2 por pi por K por L. Para el caso de R2, no. Para el caso de R2 va a ser el logaritmo natural de R3 sobre R2 sobre 2 por pi por K por L. Y después hacemos una tablita, como hacemos con las funciones de análisis matemático. R3 vale, digo, un número cualquiera, 0,03, porque vamos a hacer todo en metros. Y el Q vale, hacemos el cálculo para R3 igual a 0,03. Y me da un valor determinado. Me da un valor de Q1, cualquiera. Subo 0,04, me va a dar un Q2. Y así tengo que seguir los cálculos, reemplazando en esta fórmula, hasta obtener ese Q de referencia, que es el que yo le puse como condición. ¿Sí? Por supuesto, esto es mucho más fácil hacerlo con una planilla de Excel. Hago la fórmula y reemplazo hasta que encuentro ese valor de QR. En un parcial nunca se los voy a pedir, pero la manera de resolverlo es esta. Puedo darle alguno de tuberías, pero
sin pedirle espesores, por ejemplo. ¿Qué otra condición puede pasar en una tubería? ¿Qué puede pasar? Yo tengo el espesor, alguien ya lo calculó. Quiero saber la temperatura acá. Bien, quiero saber la temperatura superficial. Puede ser en tubería o puede ser en paredes verticales. ¿Cómo hacemos en ese caso? Bien, voy a poner el caso de la pared. Tengo así. Tengo tres paredes, tres capas, K1, K2 y K3. Y tengo las temperaturas de esta y tengo esto. Entonces, esto les va a resultar familiar. Tengo un flujo de calor. Generalmente el flujo de calor se le pone un puntito hacia arriba porque es flujo de calor. Y me interesa conocer la temperatura ahí, entre medio de estos dos paneles. Entonces, lo que se hace habitualmente en casos así es el esquema eléctrico. Acá tengo T1 y esta la voy a llamar T1, T2, T3, T4. Entonces, acá tengo T1 y tengo la primera resistencia que me ofrece el primer material que tiene conductividad K1. Le dibujo. Primera resistencia estéril. Esta es R1. Acá tengo la temperatura T2, que no me la pidieron. Pero de acá hasta acá tengo la resistencia que me ofrece el material este con conductividad K2. Ahí está. Esta va a ser R2. Y acá tengo la temperatura que me están pidiendo, que yo la llamé T3. Entre T3 y T4 tengo otra resistencia que me ofrece esta pared que es de otro material que tiene una conductividad K3. Y acá tengo la última temperatura que es dato. Entonces, ahí tengo el esquema eléctrico de esta pared. Esto es semejante en el caso de las tuberías. Es semejante en el caso de las tuberías, es semejante. Tengo que plantear las resistencias según cuántas capas tiene. Entonces, mi fórmula original era Q es igual a delta T sobre R, el R total. Este va a ser R total, que va a ser la suma de estos tres. Pero si a mí me interesa esta temperatura, entonces el flujo de calor es el mismo. Entonces, en lugar de tomar de acá hasta acá, tomo de acá hasta acá. Este va a ser mi nuevo más pequeño. Esta T3 es la incógnita y esta T4 es dato. El Q ya lo calculé antes, ¿sí? Porque todos los demás eran datos. Lo calculé antes y la única que tengo. Entonces, vuelvo a plantear esta misma ecuación. Q va a ser igual a T4 menos T3 sobre esta resistencia solamente, que es la que está ahí, es R3. Este lo tengo porque lo calculé antes. Este lo tengo porque es dato. Este lo tengo porque tengo los datos. Y esta es la única incógnita que se despeja. ¿Por qué puede ser necesario saber una temperatura intermedia? Por ejemplo, conocer el dato de una temperatura intermedia en unas paredes es importante porque vamos a suponer que hay humedad, ¿sí? Entonces, esta temperatura influye si va a condensar o no ese vapor. Puede ser. Entonces puede haber humedad entre medio de las capas de las paredes y eso puede perjudicar algunos de los materiales. Sí, esa es la más común. Hay otras causas, hay otras muchas más causas que puede ser necesario conocer la temperatura intermedia. Hasta ahora vimos solo y exclusivamente conducción, cuya resistencia de conducción son las que vimos acá,
estas dos. Esta, que es para paredes planas, ahí está, y esta que es para paredes cilíndricas. Esta, el logaritmo natural del radio mayor dividido el radio menor sobre 2pi por k por l. El logaritmo natural, no se asusten, lo saca la calculadora. Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, hasta ahí eso sería conducción. ¿Qué pasa con la convección? La convección es una transferencia de calor, como dijimos recién, superficial, ¿sí? Por ejemplo, nuestra tubería, que acá tenía vapor o agua caliente, y el flujo de calor llega hasta acá. De acá atraviesa las paredes del tubo y llega hasta acá. ¿Y de acá qué es? ¿De acá se muere? No, de acá se va al ambiente. Se va al ambiente. Sea cual sea. Puede ser aire, puede ser otro fluido, cualquier fluido puede ser. ¿Sí? Entonces, la transferencia de calor por convección es de esta superficie exterior al ambiente, a un fluido. O sea que va de sólido a fluido. Y digo fluido porque puede ser tanto un líquido como un gas. ¿Sí? Puede ser un fluido. Y fluido incluye líquido y gases. Bien, entonces, la transferencia de calor por convección es una transferencia de calor entre un sólido, entre la superficie de un sólido y un fluido. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿puede haber una transferencia del calor entre el fluido y el sólido? O sea que en lugar de que sea el que se calienta, en este caso es el ambiente, que sea el que se caliente, que sea el tubo. Sí, Sí. profe, si está más caliente el fluido. Sí, obvio que sí. Perfectamente, o sea que esta flecha va y viene. Puede ser desde el fluido a un sólido, o desde un sólido a un fluido, o de un fluido a un sólido, indistintamente. Depende de cuál tenga la mayor temperatura. ¿Sí? La temperatura superficial, la vamos a llamar así, y la del fluido. Puede ser mayor, puede ser menor, puede ser... Bueno, si es igual no va a haber transferencia de calor. Si es mayor de acá va a ser de acá para allá, y si es mayor de este va a ser de acá para acá. Bien. La transferencia de calor por convección es un poquito más complicada que la de conducción. ¿Sí? La fórmula es bien sencilla. Es igual flujo de calor por convección, le voy a poner una C de acá. Bueno, generalmente para conducción se le pone la K y para convección se le pone la C. H por A por delta T. ¿Qué es delta T? Delta T es la temperatura de la superficie menos la temperatura que le vamos a llamar infinita, que es la temperatura ambiente. ¿Está bien? Es la temperatura ambiente. No es la temperatura acá, porque esta temperatura acá está influida por esta, bien pegadita al tubo. No. ¿Sí? Bien lejos. Que no le afecte. ¿Sí? Esa es la temperatura ambiente. Y la superficial es así, es la que está acá. La que está pegada en la superficie del tubo. Ese es el delta T. ¿Qué es A? A es el área. ¿Qué área? Toda esta área. El área que disipa calor. ¿Sí? Que llegó ahí. ¿Cómo llegó el calor ahí? Y llegó de acá adentro, en este caso, o también desde aquí afuera hacia adentro. Se refiere a esa superficie. Toda la superficie exterior del tubo. ¿Y qué es H? H es el coeficiente de transferencia de calor por convección.
coeficiente de transferencia de calor por convección. SH, fíjense, miramos la formulita. ¿Qué puede hacer que hace que Q suba? Que la transferencia sea alta. Y si H es alto, si el área es grande, o si la diferencia también es grande. Cualquiera, todos van para arriba. No tiene nada que la. Si yo quiero disminuir y tengo que hacer que H sea abajo, el área no la puedo achicar. Y el delta T tampoco. O sea, lo único que puedo hacer para que no sea alta la transferencia de calor por convección, el único que puedo manejar es el H. ¿Cómo se calcula el H? El H es lo más complicado para calcular. ¿Sí? El H depende de la densidad del fluido. Si es más o menos denso el fluido. De la viscosidad del fluido. De la conductividad del fluido. De la velocidad con que se mueve, si es que se mueve. ¿Sí? Esas son las más grosas. De todas estas, ¿qué podemos tocar nosotros? Y estas las tres primeras las podemos tocar si le cambiamos el medio. Pero a veces no se puede cambiar el medio. Es una tubería por la que circula vapor y está en un ambiente. No se puede. ¿Sí? No se puede cambiar el medio. ¿Cuándo se puede cambiar el medio? Y qué sé yo, si lo pongo adentro de un lugar donde haya, no sé, vamos a suponer que estoy enfriando una pieza que fue forjada. Hola, profesora, buenas Bueno, tardes. o la pongo en agua o la pongo en aceite o la pongo en esto, entonces ahí cambio el medio. ¿Sí? Una de las cosas que sí se pueden manejar, si este no lo podemos manejar, es la velocidad del fluido. Que vamos a tener, eso me da dos grandes sí, modos. Uno es que sea natural, ¿sí? No hago nada, lo pongo en el medio ambiente donde está y ya está. Entonces, el fluido se va a mover naturalmente. Nosotros sabemos que los fluidos se mueven naturalmente, ¿Cómo, profe? ¿sí? Perdón que se me cortó. ¿Qué es lo que puso de velocidad de fluido, la primera flecha que dice? Natural, ¿sí? Una convección natural. Vos haces un pastel y querés que se enfríe y lo ponés arriba de la mesa afuera. Entonces, naturalmente se va a enfriar. ¿Está bien? Naturalmente el calor del Sí, sí. pastel se va a ir al medio ambiente. Y como el medio ambiente tiene una temperatura más baja que adentro de tu casa, entonces se va a enfriar. ¿Sí? Y el otro modo es el forzado. Forzado. Yo no lo quiero dejar afuera el pastel porque corre riesgo. Entonces lo dejo adentro y le prendo un ventilador. Lo fuerzo yo al viento que vaya más. Entonces llega el viento y saca una fracción de calor. Llega otra masa y saca y así. Constantemente me va sacando el calor. Vamos a suponer, esta es mi tortita. ¿Sí? Me va sacando toda esta masa de calor y me pone aire fresco. Me saca y me pone aire fresco constantemente y va quitando el calor. Eso se llama forzado. Entonces, el H ahí lo podemos subir con un ventilador, le estamos subiendo la velocidad del fluido, entonces el H se sube. Si yo quiero que sea más lento, apago el ventilador y entonces el H baja. Es una manera por ahí de comprenderlo.
¿sí? Una manera de comprender cómo podemos manipular el H. El cálculo del H es bastante complejo, porque depende de varias cosas, ¿sí? Entonces, la transferencia de calor por convección, ¿podemos transformarla, podemos obtener una resistencia de convección? Sí. Sí, podemos obtener una resistencia de convección. Luca, Luna, estamos haciendo un repaso de transferencia de calor. Todavía no arrancamos con temas nuevos, ¿no? Te aviso porque vos dijiste que querías que arrancáramos la clase a las 6:30. Entonces, Sí, bueno, vamos a hacer el repaso y después arrancamos con el tema nuevo. perfecto. Y le agradezco, profesora. ¿Mm? Bien, Pasa entonces, que recién llego de salimos de trabajar. acá. H por A por delta T. Esa es nuestra fórmula de transferencia de calor por convección y el amigo que la definió era Newton. Se llama ley de enfriamiento de Newton si la buscan por ahí. ¿Mm? Entonces, lo que se hizo es decir, en lugar de dejarlo acá arriba, hago esto. ¿Está bien? ¿Es lo mismo que esto? Sí, porque este está abajo, sube. Y esto no es ni más ni menos que la resistencia por convección. ¿Está? Entonces tenemos nuestra resistencia por convección. O sea que, si vamos a mezclar las dos cosas, conducción y convección, porque es lo más común. Tengo una pared, ¿sí? Esta es una pared de dos materiales, acá tengo un K1 y acá tengo un K2. Esta pared da afuera, o sea que acá tengo un determinado H exterior, que es el patio de la casa, afuera, al exterior. Y acá tengo el interior de la casa, un H interior. ¿Sí? Acá tengo una temperatura ambiente exterior, T infinita exterior. Y acá tengo una temperatura también interior, de adentro de la casa. Tenemos una temperatura superficial en la pared interior y tengo una temperatura superficial exterior. Bien. ¿Puedo hacer el circuito eléctrico? Sí, porque tengo 1, 2, 3, 4 resistencias. ¿Y dónde arranca? Y la hago arrancar acá, en esta. T infinito interior es el origen. Primera resistencia convectiva, ¿sí? Que va a ser 1 sobre HI por A. Esta temperatura intermedia, que no me la piden. No, perdón, TI, llegué acá a TI. Tengo TI. Tengo la primera resistencia de conducción, que la voy a llamar, no la llamo nada. Esta es K1 y esta es K2, entonces este va a ser, tiene un espesor L1 y este tiene un espesor L2. Entonces esta resistencia va a ser L1 sobre K1 por A. El área es la misma. Es que esta y que esta y que la otra. Ahora sí, llegué a la temperatura intermedia, que no me la piden, y ahora le sumo la otra resistencia del segundo material, que va a ser L2 sobre K2 por A. Y acá que tengo TE. Y ahora que tengo otra resistencia más, que va a ser esta, que llegó al T infinito o T ambiente exterior. ¿Y qué resistencia es esta? La de convección exterior, que va a ser 1 sobre HE exterior por A.
Esta HE va a depender del día, ¿sí? Si es un día ventoso, si es un día calmo, o también se puede decir un promedio. Generalmente los H se manejan con promedios y el H exterior va de 10 a 25. ¿M? Y el H interior, que está el aire quieto, o sea, es natural la convección ahí, lo que circula, y va de 8 a 10, o de 8 a 11, ¿sí? Y acá no, acá puede ir de 20 a 25 veces, más, ¿sí? Y siempre es raro que, sí se podría llegar a calcular en algunos casos, pero no va a ser problema de ustedes eso. Entonces, tengo mi circuito eléctrico, ¿y cómo lo resuelvo? De la misma manera. Q es igual a delta T, que va a ser esta de y esta, la más lejos, sobre la sumatoria de todas estas resistencias. Sumatoria de las resistencias. Que algunas van a ser convectivas y otras van a ser conductivas. ¿Mm? Todo lo demás funciona igual. Vamos a suponer que la pregunta es ¿cuánto vale TE? Bien, entonces ustedes primero resuelven todo porque los datos son estas, las exteriores, la interior, la ambiente interior y ambiente interior siempre es dato. Serán 23 grados, 22 grados, 23 grados. La temperatura interior en un ambiente doméstico, familiar. Y la exterior, y estamos en verano, hay 35 grados. ¿Mm? Entonces estas dos la tienen. Entonces después yo quiero saber esta temperatura, la temperatura superficial exterior. Entonces planteo otra vez, acá nomás, en este cachito. El Q ya lo saqué, es el mismo que atraviesa todo esto. Entonces otra vez, SQ, que es dato, es igual a T infinita exterior menos T exterior sobre esta sola resistencia. 1 sobre HE por A. Y ahí calculo esta, que es la única que no tengo de dato. Este ya lo calculé antes. Este es dato y este es dato. ¿Mm? ¿En qué se puede complejizar esto? Sí, qué sé yo, vamos a suponer esta, el K1 en realidad es un aislante, ¿sí? Es un aislante, acá es una pared aislante. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el espesor de este aislante? Todos los demás datos lo tienen, entonces lo único que tienen que hacer es, primero, en ese caso, esto es una trampa no es trampa, es una manera de resolución. Me dicen, necesito saber el L1, el espesor de este aislante, de esta pared. Entonces, y los datos son esta temperatura, estos datos de esta pared lo tengo, la convección la tengo, pero este no lo tengo, o sea que no puedo calcular este. Entonces, ¿cuál calculo? Este. Si total estos dos son iguales. Este, ¿sí? Que tengo todo, a ver, no. Tengo que tener, acá tendría el Q, este no lo tengo. Bueno, ahí se complica, voy a tener que tener algún otro dato. Ahí está. Este es dato. No dije que no era dato, sé la temperatura interior. Entonces voy desde acá hasta acá. El Q es el mismo. Entonces ahí ustedes, en ustedes está qué rango de temperaturas uso, ¿sí? ¿Qué rango? Según los datos que tenga. Yo primero elegí este, pero después me di cuenta que ese no lo tengo. Entonces elijo este. Desde la superficie interior hasta acá.
Entonces es como que no está. A ver, ¿cuál era el que quería dato este? Ay, espere, me perdí. ¿Qué era lo que yo quería? ¿La temperatura exterior? No, lo que yo quería es el espesor. El Bien, lo espesor que de yo quería es el K1. espesor. Entonces sí me sirve. No, está bien, sí me sirve este. Sí, porque yo lo que quiero es el espesor del aislante. Acá. Entonces este lo tengo. Tengo la temperatura exterior la tengo y este todo lo tengo. Entonces ahí sí aplico este y hallo el Q. Una vez que tengo el Q, lo meto en la grande, y ahí este es dato porque lo calculé acá, y la única incógnita que tengo es el L1 que la voy a despejar de acá adentro. ¿Mm? La voy a despejar de acá adentro. Esto ya los tengo, todos los demás los tengo. Lo mismo pasa con la temperatura. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Tomo el grandote y después rescato ese. Quiero saber esta temperatura, hago lo mismo. Tomo el grandote y después lo tomo acá, cosa de que este quede como incógnito. Y tomaré estas tres resistencias. Esto para ustedes creo que es repetición de lo que vieron en electrotecnia, en cuanto a los circuitos, porque, bueno, lo que tiene de sencillo esto es que es todo en serie, no hay más misterio. Seguimos. Convección, sigo con convección. A veces, yo tengo una tubería y tengo vapor, y yo no quiero que pierda calor. Entonces, porque si pierde calor se me transforma en agua y no me sirve. Entonces le agrego, necesito saber qué aislante, ¿sí? Qué aislante, qué espesor de aislante de este aislante, ¿sí? Porque yo ya tengo qué espesor de este aislante necesito. O qué temperatura de esto necesito. Eso es cuando yo quiero conservar el calor. Pero también puede ser que yo quiero que disipe calor, lo quiero, porque acá circula una determinada corriente eléctrica. Entonces yo quiero que se disipe, ¿sí? Entonces, también va a llevar un aislante, ¿sí? Para que se disipe. Ustedes vieron que en el caso de la convección, voy a volver a la fórmula primaria, si el área aumenta, la conducción también aumenta. Por eso, ¿sí? Yo a este cable que quiero que pierda calor, si yo le agrego un aislante, le estoy agregando área acá porque está esta área de acá afuera y esta es la área de acá adentro. El área de afuera va a ser mayor que el área de adentro, ¿sí? Porque tiene mayor diámetro, mayor radio. Entonces, al agregarle yo un aislante, ¿sí? Le estoy agregando área, entonces estoy subiendo el área y por eso disipa más. ¿Mm? Y, bueno, ustedes dirán, ¿y para qué le voy a poner un aislante? Le pongo otra cosa. Y sí, también, que tenga una conductividad más alta. Y acá entra el concepto de lo que se llama radio crítico. Acá tenemos un material que tiene una conductividad K y tenemos una convección acá. Y tenemos un espesor acá que si va agrandando el espesor, se agranda el área. Toda esa conjunción de cosas que ayudan y no ayudan, ¿sí? Me da un radio crítico que es igual a
K sobre H. La conductividad del aislante dividida la convección de ese medio. Radio crítico. ¿Por qué? Yo acá tengo un eje, acá tengo Q y acá tengo radio. Cuando un radio un radio este que está acá, este radio, ese, me produce un determinado Q. Ese lo vamos a llamar radio 1. ¿Sí? Un determinado Q. Si yo le agrando, ¿sí?, el radio, le pongo un poquito más, el espesor, perdón, acá le subo un poquito el espesor, ¿sí? Ahí el área va a ser más grande, entonces el Q va a subir. Entonces me vengo acá y sube. Si yo le pongo otro radio, sube, pero no sube infinitamente. Se produce esto, una curva. El máximo que puede llegar, que va a ser un Q máximo, ese es el radio crítico. ¿Está bien? Ese es el radio crítico. ¿Y cómo se calcula? Con esta fórmula. Conductividad del aislante o del material último que está acá, ¿sí? El último que está acá, dividido la convección exterior. Entonces, si yo lo que quiero, si lo que yo estoy buscando es que disipe más calor, ¿qué radio le voy a poner? El crítico. Lo calculo y a ese aislante es el radio crítico. Si yo lo que quiero es que no disipe, que no se pierda calor, ¿le voy a poner el radio crítico? No, que con ese consigo la mayor disipación. Le voy a poner un radio que esté, qué sé yo, acá por ejemplo, porque acá, o sea, bueno, este es el original, y va a estar por acá, de este lado, por acá. Depende de lo que yo quiera perder, y lo que yo, este radio, que sea mayor, porque este es el que tengo, pero le tengo que subir hasta acá recién para que lo que sea menor. ¿Sí? Este vamos a llamarlo Q'. Opa, ¿qué pasó? Ahí está. Este lo llamé Q' y Q' es menor que lo que perdí antes. Entonces, ustedes, según si lo que quieren es que pierda más, usarán el radio crítico. Y si quieren que no pierdan, buscarán un radio que sea mayor que este. Y que sea mayor que el radio crítico. ¿Sí? Por eso necesitan saber. ¿Y cómo saben si este o este o este o este o este? Bueno, porque cada radio tiene un determinado espesor. Entonces, bueno, ustedes pueden gastar hasta tanto, les dicen. Entonces, ahí tienen otra limitante. ¿Mm? Eso es el concepto de radio crítico. Y la que queda, el modo de transferencia de calor que queda, es el de radiación. Profe, ¿puede poner la otra hoja que le saco una foto, por favor? Sí. Para que ahí, no, ahí está muy torcida, no, ahí está más, ahí. Sí, ahí. ¿Ya está? Sí, gracias. No hay nada. El otro modo de, ahí está. El otro modo de transferencia de calor es por radiación. Y como el de conducción necesita el material para atravesar, el de convección necesita una superficie y un fluido. El de radiación no necesita nada. Inclusive la transferencia de calor por radiación
se da a través del vacío. ¿Mm? De hecho, nos enteramos cuando hay sol. ¿Sí? Llega el calor del sol hacia nosotros y atraviesa el espacio vacío. La transferencia de calor por radiación tiene un fundamento diferente a los otros anteriores. Todo cuerpo cuya temperatura sea mayor del 0 grado Kelvin emite radiación. Todo cuerpo, todo cuerpo que esté a mayor de 0 grado Kelvin emite radiación. Por eso nosotros nos llega la temperatura hacia la radiación del sol. Por otro lado, esta es una superficie, o sea, habíamos dicho también que la radiación es superficial, ¿sí? Antes. Yo tengo este cuerpo, así, que recibe radiación. Estamos en el caso de que este recibe radiación. Acá recibe la radiación. Un Q de radiación. Recibe un haz de radiación. Una parte se refleja. Refleja. Una parte se absorbe. Absorbe. Y otra parte, si se puede, lo atraviesa. Se transmite. ¿Sí? Ese es el comportamiento de un cuerpo cualquiera a una radiación. Una parte se refleja, una parte se transmite y una parte se absorbe. ¿Hay materiales que no transmiten? Sí, los opacos. ¿Sí? Cualquier material opaco no transmite. Sí refleja y sí absorbe, pero no transmite. Uno que transmite es un vidrio. Una parte refleja, una parte absorbe, que es mínima, y otra parte, mucha, transmite. Pero también hay otra parte que, como les dije acá, que emite radiación si este cuerpo está a mayor de 0 grado Kelvin. Hay una parte que emite, que es propia de su temperatura. ¿Sí? Esas son las cosas que tenemos que saber de radiación. ¿Cuál es la fórmula de radiación? La fórmula de radiación tenemos dos fórmulas. Y la persona que estudió este modo de transferencia de calor es Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann. Y él lo que dijo que el Q de radiación es igual sigma por E por A por la temperatura del 1 a la cuarta menos la temperatura del 2 a la cuarta. Tenemos acá un cuerpo que está a una determinada temperatura T1, ¿sí? Y emite radiación. Emite. ¿Y quién la recibe? Y la recibe otro cuerpo que está acá, que está a T2. ¿Sí? Recibe esta parte. Algo Profe, recibe, sí. ¿puede repetir la fórmula? ¿Qué son las iniciales? Ahora voy a eso. Sigma por E por A por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Me detuve ahora en las temperaturas. T1 es este y T2 es el otro que recibe, el otro de afuera. Estas temperaturas sí o sí se tienen que poner en grados Kelvin. A es el área en metros cuadrados. E
es la emisividad. Emisividad. La emisividad depende del material, depende de la terminación. ¿Qué quiere decir terminación? No es lo mismo un material que esté bien pulido, la superficie que esté bien pulida, brillosa, a que sea opaca o pintada a temperatura mate, o oscura o negra. ¿De acuerdo? La terminación superficial, que sea muy rugosa o no, o brillosa. De esas dos cosas principalmente. Y también hay tablas donde me dice la emisividad de distintos materiales. Y otra cosa más, ese valor va entre 0 y 1. Siempre es entre 0 y 1. El 1 es para los cuerpos, lo que se llama cuerpos negros. Cuerpos negros. El cuerpo negro es un cuerpo ideal, ¿sí? Es un cuerpo ideal que el cuerpo negro absorbe todo, no transmite y no refleja. Y no refleja nada. Es un cuerpo ideal. ¿Sí? El cuerpo ideal, el cuerpo negro tiene emisividad igual a 1, absorbe todo y no refleja nada. Pero sí emite. Emite sí, pero no es que refleja, emite de sí mismo. Acá lo voy a dibujar acá. Acá está T1 y emite. ¿Por qué? Está a una temperatura T1 mayor que 0. Pero no es que recibió y reflejó, no. Lo que recibió lo absorbió. Tampoco transmitió. Entonces, todos los demás cuerpos no son negros. Tienen una parte que se refleja, una parte que se absorbe y una parte que se transmite. ¿Sí? O sea que van a tener una emisividad entre 0 y 1. Y depende de las condiciones, si está bien terminado, de qué material es, etcétera, etcétera. Y sigma es la constante de Stefan Boltzmann. La constante de SB. Es un número que ahora se los busco porque no me lo sé de memoria. 5,71. A ver, déjenme ver. Que no veo. Bueno, pues se la doy. Tendría que estar acá en teoría. Acá. Que no veo. Ya se la doy. Acá, miren, a ver si lo pueden ver. Ahí. Bueno, no lo ven. Sí. Ahí está. Ahí. Estos son valores de H, ¿sí? Distintos valores de H de convección, fíjense, libre o forzada, agua en ebullición, ¿sí? Hay tablas de eso. Y lo que yo les quería mostrar es que son rangos. ¿Sí? Que son rangos de 1 a 5, de 2 a 100, ¿sí? De 5.000 a 100.000. Los rangos son bien grandes. Y ahora les doy el valor de K, de sigma. A ver si lo tengo acá, perdón. Acá. Es
Lo tengo en unidades británicas solamente acá. Bueno, en unidades británicas es 0,174. S sigma 0,174 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. BTU sobre hora pie cuadrado. BTU sobre hora pie cuadrado, ranking a la cuarta. Ese es en unidades británicas. Y en unidades del sistema internacional, qué pijotero que son. ¿Por qué no me la dan? A ver si la encuentro acá. No, acá no, acá. Ahí está. Ya va, ¿no? Ahí está, es esta. ¿Lo ven? 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados Kelvin a la cuarta. Es eso. ¿Lo ven ahí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ese es el valor en sistema internacional. 5,67 es así. Es una constante. Y la otra manera, la otra fórmula, es usar como veníamos usando antes, que era Q igual a delta T sobre R, sobre una resistencia. Y la resistencia por radiación es igual a 1 sobre H de radiación por A. Fíjense que es la misma que la de convección, solo que este es el H de radiación y el otro es el H de convección. ¿Mm? Y la manera de calcularlo es, una de las maneras de calcularlo es igualando ambas fórmulas, ¿sí? Porque el Q es el mismo. Entonces se igualan esta fórmula con esta fórmula y se saca el HR. Y esperen que yo les había dado en el apunte, déjenme buscarlo, una formulita para calcular uno u otro. En el apunte que está ahí. Acá está el radio crítico. Acá está. Esta es. El H de radiación, vean acá lo que hizo fue igualarla. Se puede calcular con esta fórmula, ¿sí? O esta. 4 veces la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura media al cubo. La temperatura media es T1 más T2 dividido 2 y con esta formulita se puede calcular el HR. ¿Sí? O sea, podemos usar esta fórmula, donde la resistencia a la radiación tiene esta forma, o la otra que está acá arriba, acá está, ¿no? Ahí está la constante de Stefan Boltzmann, que está ahí, es esto. Pero esto tiene que estar en Kelvin. Está a la cuarta. Eso sería el resumen de transferencia de calor. Entonces, si yo quiero plantear un problema, los problemas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Que están acá.
En el primero, me dice un recipiente de vidrio Pirec, me está dando el material ahí. Tiene paredes de 5 milímetros de espesor, me está dando el espesor. Está protegido con una capa de 1 centímetro de neopreno, me está dando el material. O sea que estos dos datos, bueno, yo se los puse porque lo que hice fue buscarlos. Busqué tablas, que el K del vidrio y el K del neopreno. Entonces me dice, calcule la velocidad de pérdida de calor del recipiente, si las temperaturas en la superficie interna y externa me las dan, y el área total del recipiente me la da. ¿Sí? Y después me pide calcular también la interfaz entre el vidrio y el neopreno. Este es un problema aplicando la primera fórmula que vimos. Sería, a ver, un cachitito. Esta, que tenía yo varias capas. Bueno, acá solamente voy a tener 2 capas. ¿Sí? Y voy a despejar de acá la temperatura intermedia. Después lo planteo entre estas dos, por ejemplo, acá, ahí, y obtengo la temperatura intermedia. O sea, primero hallo el Q y después la intermedia. Este tampoco es, perdón, ¿no? Ahí. El otro es una nevera para días de campo. Me da las dimensiones de la nevera. Una heladerita esa de Tulgopor. Está aislada con una capa de 2 centímetros de espesor, me está dando el espesor, de espuma de poliestireno. Estime la cantidad de hielo que se funde en 8 horas y la temperatura ambiente de 35 grados. La entalpía de fusión del agua es de 335 kJ por kilo y la conductividad térmica del poliestireno es esta. Entonces, tenemos que plantear la fórmula Q es igual a delta T sobre R, ¿sí? El delta T es 35 menos 0. ¿Por qué 0? Porque yo tengo hielo adentro y 35 es lo que está afuera. La resistencia la tengo el espesor, ¿sí? Tengo el espesor, el área la tengo, no la tengo el área, pero sé las dimensiones de la nevera, o sea que puedo, en función de estas dimensiones, puedo calcular toda el área exterior. Y la conductividad la tengo. Eso me va a dar un determinado valor de Q en watts. Un determinado cualquiera, un X valor en watts. No tenemos que olvidar que watts es joules sobre segundos. Energía en tiempo. Entonces, si es energía en tiempo, en 8 horas, eso de las horas las paso a segundos, y entonces averiguamos cuánta energía absorbió en 8 horas. Lo vamos a ver en joules. Entonces, si en 8 horas absorbió toda esa energía en joules, hacemos una regla de 3 simple. Si 335 kilojoules necesitan para derretir 1 kilo de hielo, acá esto me lo dice acá, 335 joules necesito para derretir 1 kilo de hielo. Con toda esta energía que entró, ¿cuántos kilos de hielo se derritieron? Ese sería este problema. Que tengo uno, son dos, este es el batriopil, la nevera y la pared. Tenemos una pared compuesta que tiene 6 centímetros de aislante de fibra de vidrio intercalada entre 2 planchas de pino, o sea, tiene 3 capas. El K de la fibra de vidrio y el K del pino. Calcular el flujo de calor por unidad de área, o sea que me está dando el área, 1 metro cuadrado. Si las temperaturas de la superficie interna y externa son 25 y 0, me está dando las dos temperaturas internas, adentro y afuera. Y después pide las demás temperaturas a las interfaces. Entonces primero
calcular el Q que pasa por las tres capas. Luego se aplica la misma ecuación, pero por partes. ¿Sí? Entre 25 y la intermedia 1. Y después entre 25 y la intermedia 2. Y después podemos ir del otro lado entre 0 y la intermedia. Bueno, eso queda a criterio de ustedes. Y van a usar una resistencia o la otra o la otra. Tienen tres resistencias. Dos que son iguales y una que es diferente. Fíjense que hasta ahora, en los tres primeros, es solo conducción. ¿Sí? Solo conducción. No se habla en ningún momento de convección ni radiación. En esta, dice un congelador de 1 metro de ancho, de profundidad y 2 metros de altura, debe mantener una temperatura de menos 10 grados centígrados, cuando la temperatura ambiente es 30. Estamos hablando de un congelador que tiene una temperatura adentro de menos 10, o sea, adentro sería el ambiente interna, si queremos, ¿sí? Y la ambiente externa de 30. ¿Qué espesor de poliestireno se requiere si la carga de enfriamiento no debe ser superior a 200 watts? Me está dando el Q. Dice, suponga que la superficie externa del aislante está aproximadamente a la temperatura ambiente. O sea, no tiene en cuenta la convección, pero me dice que la temperatura ambiente y la temperatura externa es la misma. Y que la base del congelador tiene un aislante perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no pierde calor por el piso. ¿Está bien? No pierde calor por el piso. Entonces, en este prisma, que es, porque es un prisma, tiene forma de prisma, tendremos que sumar todas las áreas, las laterales del prisma, la del techo del prisma, pero no la del piso. ¿Por qué? Porque la base tiene un aislante perfecto, por ahí no pierde nada. Esa es la área, la del piso, no la tenemos que sumar. Después que haya la superficie de cada una de las caras y del techo, tienen el área total. Y el Q lo tienen, las temperaturas las tienen, 30 y menos 10, y lo que le falta es el espesor, que lo van a despejar de la única resistencia que tienen, porque tienen una sola resistencia. Seguramente el congelador no es todo de poliestireno. Es muy seguro que debe tener otra cosa, otra chapa, y el espesor de poliestireno. Pero no está informada. ¿Por qué piensan ustedes que no está informada? Primero, porque no la tienen que usar, porque ni siquiera la menciona. Segundo, porque es una chapa. La resistencia que ofrece es prácticamente nula. Entonces, ¿para qué la voy a poner? ¿Sí? No la sumo directamente. Le da estructura al congelador, pero no afecta a la transferencia de calor, porque es prácticamente cero la resistencia. Entonces, no suma nada. En cambio, el poliestireno sí ofrece resistencia. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Sí, yo, profe. Dale. Pregunta, cuando sacamos el K, Sí. o sea, el Q, El Q. cuando hacemos la resistencia abajo, ¿tenemos que sacar la resistencia de conductividad o directamente ponemos los datos que pasó? Yo tenía una pregunta en eso. Te lo escribo. Para que te lo escribo que lo vas a ver mejor. Así. Así. Yo tengo Q es igual a delta T sobre R. ¿Sí? ¿Cuántas resistencias tengo? Una sola. Tengo un solo material que es el poliestireno, que tiene una conductividad tanto.
O sea, tengo una sola pared que tiene K1 igual a dato. ¿Sí? ¿Cómo calculaba la resistencia por conducción? R es igual a L sobre la conductividad por el área. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Vamos bien. Sí, ahí está muy bien. ¿El espesor lo tengo? Sí. Ah, no, el espesor es lo No. que pide. El espesor lo que tenemos que calcular, profe. Ahí está, el espesor este es incógnita. ¿Está bien? La conductividad la tengo y lo que me hace falta es el área. ¿Está bien? Este es el que tengo que averiguar. ¿Sí? La conductividad la tengo y lo que tengo que averiguar es el área, la que tengo los datos. Como les decía, es un prisma. ¿Está bien? Entonces yo calculo y sé las dimensiones de este prisma. Que me dice que, me dice que es de 1 metro de ancho por 1 de profundidad y 2 de altura. 1 de ancho, 1 de profundidad y 2 de altura. ¿Está bien? Me dice que es así. Entonces yo calculo esta área. Calculo esta área. La del otro lado y la de atrás. Entonces voy a tener yo el A1, la llamo esta 1, 2, la que está atrás 3 y la que está acá 4. Que son todas iguales, ¿no? Porque es 2 por 1. A1 es igual a A2, es igual a A3, es igual a A4 y es igual a 2 por 1. ¿Está bien? Esta es igual a esta, igual a esta. Y me falta el techo. Este. ¿El techo de cuánto es? De 1 por 1. ¿Está bien? El techo. Es igual a 1 por 1. Entonces, ¿cuánto es el área total? El área total es igual a 2 por 1 por ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Por 4. Pues son 4 iguales. Más 1 por 1, que es la del techo. El piso me dice que no. ¿Sí? El piso me dice que no, porque acá tiene un aislante perfecto. No hay transferencia. De acá sí. Pierde, acá pierde, acá pierde. Pero acá no pierde. Entonces el área total va a ser igual. 2 por 1, 2, por 4, 8, más 1, 9. 9 metros cuadrados. Y ya calculé el área. ¿Está bien? El área total la tengo. ¿Qué más tengo? A ver, déjenme ver. Dije que sabía el Q. Si la carga de enfriamiento no debe ser superior a 200 watts. O sea que Q lo tengo. Voy a hacerlo con letras y después reemplazo. Porque a mí me gusta, nada más. Q es igual a T1 menos T2. Lo pongo así separadito. Las tengo a las dos igual. Sobre L sobre K por A. ¿Estamos bien ahí? Esa es la fórmula. Delta T sobre R. Tengo que despejar L. Entonces, lo que hago es, subo todo, esto es matemática. Esto lo subo todo para acá, se me queda Q es igual. Q por L sobre K por A es igual a T1 menos T2. Cada uno despeja como quiere. Yo se me ocurrió así, ¿no? Quiero dejar esta. Entonces L a que es igual a T1 menos T2, que la tengo juntita. Este que está multiplicando pasa dividiendo. Y este que está dividiendo pasa multiplicando. Ahí está. ¿Ya está? Vamos a ver si me dan las unidades. La temperatura la tengo, ¿en qué tengo la conductividad? Me fijo en qué tengo la conductividad. La tengo
en grados Kelvin. Bien. Entonces, estas las tengo que pasar a Kelvin. Pero ¿qué pasa? Como es una diferencia, no es necesario pasarla a grados Kelvin, ya me queda grados Kelvin, porque es una diferencia. A este le sumo 273 menos, y a este le sumo 273, estoy sumando y restando 273 al divino botón. Entonces me queda grados Kelvin. Acá que tengo conductividad, que es watts sobre metros grados Kelvin, por el área que está en metros cuadrados. Y el Q en que está, en watts. Bien. Kelvin se me va con Kelvin. Watts se me va con watts. Un metro de abajo se me va con el cuadrado y me quedan los metros, que es lo que yo necesito, el espesor y la longitud del metro. O sea que está bien. ¿Me seguiste? Sí. Igual, mi pregunta sería también, más que nada en los primeros, porque hice los primeros 3, pero tenía una duda Ajá. de eso, digamos. Si ¿Lo ponemos entendiste? ¿Cómo sí, sí, eso sí lo entendí. O sea, sí. mi duda sería si ponemos el dato que nos da, o directamente hay que hacer la resistencia conductiva. No, acá ¿Me poné entiendes los lo que digo? 200. Sí, eso ya entendí, profe. Yo Ujú. estoy hablando de los primeros, digamos. De los primeros 3. De los Los primeros primeros 3 3 ejercicios. problemas. Claro, Ah, sí, es conductiva solamente. Y acá sí, también por es eso, conductiva. claro. Pero mi duda sería, o ponemos los datos directamente o hay que hacer eso, la R también, sacar la R de conducción. ¿Me entiendes mi Eso pregunta? es costumbre de cada uno. A Ok. mí me gusta hacer todo con letras Ajá. y reemplazar después al final. O a veces conviene calcular, si son varias R, calcular R1, R2, R3 y dejarlas ahí expresadas, si son varias. Y después ir a acudir a ellas y reemplazarlas al final. Son distintas maneras de trabajar. Cuando son más de una R, yo las calculo por separado. Así minimizo errores. ¿Mm? Porque arrastro menos, me parece a mí. Ahora vamos a ver algunos problemitas más. Bien, ese sería este. Ah, no, perdón. Ah, el congelador, sí. Este es el de una casa. Este es semejante. Tenemos el área, tenemos el techo. El techo de una casa que es calentada eléctricamente es de 6 por 8 por 0,25 de espesor. Es un techo cuadrado también. ¿Mm? Ahí está. Y me dice que es de 25 centímetros de espesor. Y está hecha con una capa de concreto de conductividad tanto. Y me da las dos temperaturas. Y otra vez, como en el congelador anterior, me dice un periodo de 10 horas. ¿Sí? Entonces primero pide la razón de pérdida de calor a través del techo, o sea, Q. Y el costo de la pérdida de calor para el propietario, si el costo es de 0,08 dólares kilowatt hora. Entonces ahí hacemos el cálculo con los joules, ¿sí? Y lo pasamos a 10 horas, como hicimos en el congelador. Solo que acá vamos a calcular el precio. Y ya está. Y este es el único que puse de convección. Dice así: un alambre de 2 metros de largo y 0,3 centímetros de diámetro se extiende a través de un cuarto a 15 grados centígrados. ¿Sí? Un alambre eléctrico. O sea que
me dice que es un cuarto, o sea que hay aire y que ese aire está a 15 grados. Se genera calor en el alambre como resultado de que circula corriente a través de él. Me dice que se mide la caída de tensión, que es de 60 volt, y la corriente de 1.5 amperes. Descartando otro modo de transferencia de calor. Determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección, me está pidiendo el H, entre la superficie exterior del cable y el aire que se encuentra en el cuarto. Bien. Un segundito. Ahí está. Acá tenemos el cable que está a 152 en la superficie, 152 grados centígrados. Tiene un diámetro de 0,3 centímetros. Tiene una longitud de 2 metros. Y una temperatura en el medio ambiente de 15 grados centígrados. La caída de tensión es de 60 y la corriente de 1.5 amperes. Entonces tenemos que el Q que emite esa electricidad es V por I, o sea 60 por 1.5 me da 90 watts. Esa es lo que pierde, lo que emite ese cable. 90 watts, la potencia. Bien, lo que ahora yo tengo que calcular es el área superficial. El área superficial de este cilindro, porque es un cilindro, es pi por diámetro por longitud. Pi por diámetro por la longitud, que son 2 metros. Y ahí me da un área, 0.01885 metros cuadrados. La convección es H por área por delta T. Y este lo tengo, porque no hay otra, el único Q que tengo es el Q este que genera el cable. No hay otro porque dice no tengan en cuenta otro tipo de transferencia de calor. Y despejo el H de acá. Entonces me queda... No, está mal despejado acá. Está mal despejado. Porque si este está acá... Ah, no, está bien, sí. Estos dos están multiplicando, pasan dividiendo. Está bien. Sobre el área, sobre el delta T, que están los 152 menos los 15. Y ahí me da que 3,49. Fíjense que es una condición bastante real, podría decirse, ¿sí? Y 34,9 digo. No hay un ventilador, no sabemos si hay o no hay. No, no hay, no dice. Así que este sería un H natural, una convección natural, ¿sí? De 34. Y hoy vimos en esa tablita que les mostré que iban en un rango, ¿no? No se me dice si es convex, si es natural o si es forzado. ¿Sí? Bien. 19:30. Hacemos 5 minutos de descanso. ¿Sí? Voy a preparar un agua. Y retomamos y vamos a arrancar con intercambiadores de calor. ¿Sí? Sí, listo. Bien.